¿Qué tal? Es un placer volverlos a saludar. Esta es nuestra sesión número 7. Vamos a cerrar el tema número 3 de nuestra materia Desarrollo y Evaluación de Competencias. Recordemos que el tema número 3 de nuestra materia se titula Análisis de las características de la competencia. Y les recuerdo, ya habíamos visto los 6 primeros puntos en sesión anterior. En esta ocasión vamos a cerrar con los subtemas canales de distribución, campañas comerciales y criterios de evaluación. Recordemos cuáles son nuestros objetivos, tanto particular como específico para esta sesión. El objetivo particular, dice la lámina, es que ustedes, al terminar esta, sean capaces de interpretar, derivado de un análisis, las características que describen cuál es el nivel de competencia o el nivel de competitividad que presentan las empresas que están en el mercado donde trabajan, donde se desarrollan y bueno, pues poder establecer algunas comparaciones que sirvan para establecer ese análisis. En el objetivo específico, en esta ocasión, nos marca la lámina que al término de esta sesión número 7, ustedes distinguirán el proceso de lo que es un canal de distribución, para posteriormente comprender cuáles son las etapas de un análisis de competencia. Cabe mencionar que estas etapas del análisis de competencia ya las revisamos en sesiones anteriores. Sin embargo, consideramos que es importante retomarlas hacia el cierre de la unidad para que entonces tengamos una vez más este punto de referencia. Iniciemos entonces con nuestro tema 3.7, canales de distribución. Y la pregunta básica es, ¿qué es un canal de distribución? Un canal de distribución nos marca la lámina que son todos los medios por los cuales una empresa va a hacer llegar sus productos desde el término de su fabricación hacia las manos del consumidor final o del usuario industrial. Es importante mencionar que estos procesos de distribución no solamente se manejan para consumo de tipo doméstico o personal para nuestros consumidores finales. Recordemos también, y ya lo habíamos mencionado en alguna otra sesión, que existe algo que se llama mercados industriales o institucionales y que en este tipo de mercados el usuario industrial utiliza productos para su transformación o para su reventa. Entonces, en cualquiera de los dos tipos de mercado de consumo o industrial, es necesario que el fabricante tenga un proceso o tenga los medios adecuados para hacer llegar ese producto a manos de quien lo necesita. Por lo general, dice nuestra lámina, estos canales de distribución se componen tanto de personas como de empresas a través de los cuales, pues evidentemente circula, se revende o se transforman los productos que están adquiriendo para llegar al último cliente, quien los compra de dos formas, tanto para utilizarlos, repito, de manera personal o en uso doméstico, como también utilizarlos para el consumo industrial. Y pongamos un ejemplo. Una empresa panificadora tiene que comprar materia prima, tal como huevo o harina, por ejemplo, y tiene que hacer negociaciones con quienes tienen la producción de esta materia prima. Hablemos de una granja avícola. Dentro de esta granja avícola, pues evidentemente se tienen distintos mercados a que atender, entre ellos las panificadoras. Hablemos de cadenas, como puede ser La Esperanza o El Globo. En este sentido, la granja avícola, tiene o debe tener los medios necesarios para transportar de manera adecuada, oportuna y eficaz todo lo que vende, que en este caso es huevo, la materia prima, en estado natural, para que estas panificadoras la puedan transformar y entonces puedan hacer o puedan elaborar los panes o la repostería que ellos elaboran, ¿sí? En ese sentido, estamos hablando de canales directos. ¿Por qué? Porque el huevo será transformado por el fabricante, que en este caso es la panificadora, y estamos hablando de un solo canal de distribución. Cuando este huevo o esta materia prima se transforma en otro producto, estamos hablando de un nuevo producto, y ahí empieza otro canal de distribución.
En el caso, por ejemplo, de productos para el uso doméstico o para el uso personal, hablemos de los shampoos. Tenemos en el mercado una cantidad grande, una cantidad interesante y muy variada de distintos tipos de shampoo que incluso las empresas ya están manejando segmentos de mercado para tanto para hombres como para mujeres e incluso para niños. Aquí el fabricante puede tener dos opciones de canales. Puede venderlo a tiendas mayoristas o puede venderlo a tiendas de autoservicios y ellos a su vez lo revenderán al consumidor final. A eso se refiere nuestro segundo punto de la lámina y lo retomo. Se compone entonces tanto de personas como de empresas que circulan sus productos a través de estos canales de distribución o estos medios de distribución para que lleguen al último cliente y sean transformados, utilizados, adjuntados, anexados o revendidos a quien realmente los va a consumir de manera total. Para cerrar con esta primera lámina, dice que, dependiendo de la naturaleza del producto y de las necesidades del fabricante y de la población, los canales pueden ser muy variados. Y lo acabo de mencionar en nuestro ejemplo. No vamos a manejar o no necesariamente se tiene que manejar un solo canal de distribución. Tenemos varias alternativas por las cuales los fabricantes se apoyan para llegar precisamente a los clientes y a los consumidores que requieren de su producto. Pasemos a la siguiente lámina y entonces hablemos de los dos tipos de canales de distribución que básicamente se manejan en los mercados. Hablaremos primero de un canal llamado directo. Este canal es un canal sin intermediarios. El fabricante directamente le lleva y le entrega al consumidor final su producto. En el caso de mercados industriales, el canal de distribución el canal directo de distribución es uno de los canales más utilizados, porque cuando yo estoy manejando un producto que va a ser anexado o va a ser adjuntado o va a ser un complemento de otro producto, en ese momento se transforma o se adhiere y termina o empieza más bien en otra cadena de producción. A esto se le llama canal directo. En los mercados de consumo es muy común ver canales directos cuando vemos televisión, cuando la televisión nos está ofreciendo un sistema de venta directa en donde quien está comercializando el producto me hace llegar directamente a mi consumidor previo vía pago, tarjeta de crédito, débito o cualquier otra forma, el producto directamente a mi casa, a través de una entrega, de un porteo o de una mensajería especializada. Ahí se está manejando un canal directo, no hay ningún intermediario. Cuando se habla de intermediario, entonces estaremos definiendo a lo que es el canal indirecto de distribución. Y bueno, aquí cuando estamos hablando de un canal indirecto, por lo menos estoy mencionando a un intermediario. Y la pregunta clave en esta ocasión sería, ¿qué es un intermediario? Un intermediario es una empresa que se dedica a comprar y a revender mi producto a otras tiendas o establecimientos o personas o incluso empresas que también posteriormente van a hacer la compraventa o la transferencia de este producto para que sea utilizado por otras personas. Hablamos como ejemplos de intermediarios a los mayoristas, a los minoristas o a los detallistas, a las tiendas de autoservicio. Entonces, retomemos. Cuando hablamos de un canal indirecto y hablamos de la participación de por lo menos un intermediario, estoy hablando de una empresa o de una persona que compra y que revende otra vez el producto dentro de un mismo canal de distribución. ¿Y por qué utilizar canales indirectos? Porque en muchas de las ocasiones hay que tomar en consideración que la empresa o la fábrica no tiene los medios necesarios para poder llegar directamente al consumidor. Uno de los beneficios de contar con intermediarios es precisamente que las empresas no se deben preocupar tanto por ser especialistas en distribución. Las empresas suelen ser especialistas en la fabricación del producto. Quienes son especialistas en su distribución y comercialización hacia los mercados industriales y de consumo suelen ser precisamente estos intermediarios.
También la lámina nos está mencionando básicamente los 3 tipos de canales indirectos que conocemos en el mercado. Hablamos de un canal de autoservicio. Son los supermercados, los hipermercados o los supercentros, en donde nosotros como consumidores finales podemos encontrar una gran variedad de productos en un solo lugar. Y también podríamos hablar en un momento dado de una subdivisión de autoservicios. Podemos hablar de autoservicios de iniciativa privada, pero también podemos mencionar a los autoservicios de gobierno o pertenecientes al gobierno. Hasta hace algunos años, este tipo de autoservicios estaba perfectamente bien consolidado y era un punto de venta muy interesante para los consumidores. Conforme han pasado los años y las políticas han cambiado, bueno, pues estas tiendas de autoservicio de participación gubernamental se han visto disminuidas. Todavía, en México, encontramos algunas tiendas que pertenecen o están administradas, por el Instituto Mexicano de Seguro Social o por el ISSSTE. A este tipo de tiendas las podríamos etiquetar o nombrar como tiendas de autoservicio por parte del gobierno. También encontramos a los canales mayoristas. Los canales mayoristas son todas esas empresas que se dedican a comprar lotes de producción completas a los fabricantes y que tienen una misión muy importante en el mercado. Es fraccionar esos grandes lotes de fabricación en lotes de venta. Y esa es una de las ventajas o de los beneficios de poder contar con un canal mayorista. Se me ocurre pensar en una empresa tan grande como Procter & Gamble, ¿cómo serían ellos capaces de manejar lotes de producción de miles de productos o de unidades para hacerlos llegar al consumidor final sin la intervención de un canal? En este caso, un canal mayorista. Recordemos que los mayoristas en la Ciudad de México y en algunas ciudades importantes de nuestro país los encontramos situados en las centrales de abasto. Y también hablamos de un tercer canal de distribución, que es el canal minorista o detallista. Estos canales, su margen de utilidad, la base o la actividad más importante a la que se dedican es la venta directamente al consumidor. Es una venta a menudeo de esa caja que produjo Procter & Gamble de shampoo. Va a llegar un shampoo de una medida o de un tamaño pequeño a una tienda minorista o detallista, lo que conocemos coloquialmente como la tiendita de la esquina. Ese es uno de los beneficios, una de las misiones que tienen los canales detallistas. También ayudar a los grandes fabricantes a colocar piezas, no a colocar cajas hacia los consumidores del producto que están ofreciendo. Pasemos a la siguiente lámina. Y bueno, abordemos cuáles son 3 de las principales funciones de las cuales se tiene a cargo o tiene bajo su cargo los canales de distribución. Una de ellas es que se establece a través de estos canales de distribución contacto con clientes potenciales. Quienes utilizan este tipo de canales de distribución, ya sea directos o indirectos, que evidentemente son todas las empresas, pues de alguna forma a través de estos canales pues se establece contacto con clientes potenciales, con esos clientes que me conocen, pero que todavía no han probado mi producto, que todavía no compran mi producto. También, otra de las funciones de los canales de distribución es la reducción de costos de transporte. Y esto es bien interesante. En alguna ocasión se comentaba que las grandes empresas, como también lo dije hace un momento, son especialistas en fabricar productos. Quienes realmente deben ser especialistas en transportarlos, pues son todas esas compañías que se dedican a los fletes, todas esas compañías que cuentan con una capacidad de arrastre suficiente para poder llevar trailers o poder llevar pequeñas camionetas y entonces poder repartir el producto entre los clientes. ¿Y por qué hablar de reducción de costos de transporte? Les voy a poner un ejemplo. Hay algunas ciudades en el interior de la República que hasta hace algunos años permitían el libre tránsito de camiones y camionetas en sus primeros cuadros, o sea, en los centros de estas ciudades del interior de la República. Y al permitir el libre tránsito vehicular, pues se tenía como consecuencia muchos problemas viales.
¿Por qué? Porque en estas ciudades pequeñas, la mayoría de las tiendas importantes, de los abarrotes o de los distribuidores, se encontraban precisamente en el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que se tuvo que hacer? Y fue una medida que hace algunos años se tomaba en algunas de estas ciudades del interior de la República. Se llegaba hasta cierto límite o a 10 o 15 cuadras antes de llegar al lugar o al mercado central de la ciudad, y lo que hacían era traspalear. Esto es, bajar de un camión de 15 toneladas producto y meterlo en camionetas más pequeñas, en camionetas de 3,5 o en camionetas de 1 tonelada. Ella sí tenía la oportunidad de meterse al tránsito vehicular en el centro de la ciudad, en los centros de las ciudades, y poder entregar a los clientes el producto que habían solicitado. Pero esto seguía siendo un problema y seguía siendo algo engorroso. Se terminó entonces, o se determinó, que era mejor situar a estos grandes comerciantes en los alrededores o en las afueras de las grandes ciudades. Y es también cuando surge esta idea y se da a la realidad estos mercados o centrales de abasto, donde precisamente la parte del transporte y del tránsito vehicular pues se hace más fácil, o se tiene o se cuenta con la infraestructura necesaria. Imagínense un tráiler de más de 20 toneladas entrar a una calle pequeña en el centro de la ciudad. Esto nos dice que la reducción de costos de transporte es bien importante como función del canal de distribución. Cuando alguien está en la responsabilidad de tener que manejar o transportar el producto vendido por la empresa, siempre debe tener en mente poder acaparar o poder utilizar el mayor volumen posible de transporte de producto para que entonces esa mezcla de producto en el transporte sea rentable para la empresa. No podríamos, o resultaría ilógico, surtir una factura de 100,000 pesos en producto en un flete que me va a costar 3 veces más. Eso sale de la realidad. Entonces, una de las funciones importantes de los canales habla precisamente de esta reducción de costos de transporte. Se tiene que hacer funcional y tenemos que llegar a asegurar que el costo del flete o el costo de transporte de mi producto como fabricante hacia mi cliente o hacia el consumidor tiene que ser mínimo. Hay algunas empresas, la mayoría de estas, manejan sus costos de distribución por unidad o por caja o por metro cuadrado o por metro lineal, depende del tipo del producto que ellos manejen. Lo importante es que siempre estemos cuidando que dentro de esa reducción de costos de transporte también estamos asegurándole a nuestro cliente que el producto va a llegar en óptimas condiciones y sin 0 defectos. Esto es, ni latas golpeadas, ni corrugados maltratados, ni tampoco derrame de cualquier otro producto. Entonces, el canal de distribución como tal es una labor como distribución física y una labor estratégica muy interesante dentro de lo que es el área de mercadotecnia. Es de las áreas donde se gasta o donde se tiene mayor costo en cuanto a lo que es de distribución, y también es un área de oportunidad muy grande porque aquí precisamente cabe la racionalidad o la estrategia que pueda tener el administrador o el mercadólogo para hacer óptima estos canales de distribución y entonces poder optimizar los recursos asegurando un buen servicio y asegurando la calidad del producto que estamos vendiendo. El siguiente punto que nos maneja la lámina como funciones de los canales de distribución es que a través de esto se transmite la información del mercado. Y esto es muy interesante, en cuestiones prácticas es muy interesante. Vamos a suponer que un empresario que comercializa quesos tiene clientes en la central de abastos. Una de las funciones o uno de los elementos bien importantes que este empresario siempre debe cuidar es la buena relación que tenga con su cliente o con sus clientes en la central de abastos. ¿Cómo lo puede lograr? Pues muy sencillo, haciendo visitas, manejándose, haciendo llamadas telefónicas con sus clientes y preguntando. Entre esas preguntas se pueden insertar algunas preguntas referentes a la competencia, tal vez sin mencionar marcas o sin mencionar fábricas.
podría preguntar, oye, ¿cómo se ha portado? O ¿cómo has tú visto tu comportamiento de venta de mi producto en el próximo mes? ¿A qué se debe? Entonces, muchas de las ocasiones, en la mayoría de estas, los clientes suelen ser el mejor informador porque ellos saben cuáles son las preferencias o los cambios de actitudes de compra o de comportamientos de compra que pueda tener el consumidor. Y él también tiene la oportunidad, porque es un contacto directo con ellos, de preguntar, oye, ¿por qué me compraba la marca A el mes pasado, el mes antepasado, y este mes me has comprado más de la marca B? Y puede dar información a su vez de los clientes que a él le compran. A lo mejor es por su consistencia, a lo mejor es por su calidad, a lo mejor es por su preparación, o a lo mejor es por la publicidad, porque resulta que el ama de casa vio menciones o vio pautas en la televisión dentro del programa matutino y se le ocurrió en ese momento cambiar de marca para probar el producto. Todo esto, desde el fabricante, del consumidor final, fabricante, usualmente se sabe a través de los intermediarios. Parecería mentira, pero es la verdad. Entonces, aquí una de las recomendaciones fuertes, si ustedes tienen esa oportunidad o esa necesidad de enterarse cómo está el mercado, lo mejor que pueden hacer, y la recomendación más simple y más sencilla, es que vayan a los puntos de venta donde están sus clientes y a ellos pregúntenles cómo se está comportando la competencia, cómo se está comportando el consumidor o el mercado, para que se den una idea y entonces puedan establecer cuál es realmente la información que a ustedes les va a interesar o que es válida para poder seguir trabajando en el mercado al que atienden. Hay muchísimas más funciones de canales de distribución. Ustedes pueden consultar cualquier libro de mercadotecnia o de marketing. Pueden hacerlo a través del buscador Google en el área de libros, y ahí pueden encontrar autores como Philip Kotler, que es de los autores más reconocidos en el área de marketing o mercadotecnia, y pueden consultar los capítulos correspondientes a distribución y a canales de distribución. Ahí podrán encontrar más información. Y bueno, dentro de lo que es canales de distribución, también es importante mencionar a qué se refieren las estrategias de cobertura de mercado. La cobertura de mercado nos habla básicamente de la manera o la forma en que las empresas pueden trabajar la distribución de acuerdo a las características del mismo. La lámina nos comenta 3 tipos de cobertura de mercado: la distribución a nivel intensivo, la distribución a nivel selectivo y la distribución a nivel exclusivo. Veamos el pizarrón. Aquí tenemos una breve descripción de cada una de esos tipos de distribución. La distribución intensiva busca o tiene como objetivo cubrir el mayor número de puntos de venta en un lugar específico. Hablemos, por ejemplo, del agua embotellada. Nosotros como consumidores podemos encontrar esta agua embotellada desde la esquina de las grandes avenidas o de las avenidas con más circulación en las ciudades. Lo podemos encontrar en puestos de periódicos, los podemos encontrar en la tiendita de la esquina, lo podemos encontrar en los supermercados, los encontramos a nivel mayoreo, por ejemplo, en las centrales de abasto, los encontramos en los clubes de descuento o los clubes de almacén, y ahí estamos encontrando el producto. El agua embotellada es uno de los productos utilizados por el consumidor final que más cobertura de mercado tiene actualmente. Y esta cobertura de mercado como distribución intensiva también está muy relacionada con el tipo de envase y empaque que se está manejando para esta agua embotellada. Ya podemos encontrar agua desde 325 mililitros hasta de 3 litros, de 5 litros o garrafas de 10 litros. Esto entonces nos está hablando como ejemplo de que las empresas dedicadas a embotellar agua tienen la oportunidad de manejar este tipo de distribución intensiva y poder llegar a más y más y más puntos de venta. Esto ayuda mucho para que el consumidor lo encuentre con más facilidad en cualquier lugar donde lo requiera o donde guste comprarlo. Otra de las estrategias de cobertura de mercado se refiere a la distribución selectiva, y dice el pizarrón que la distribución selectiva solamente cubre algunos puntos de venta. ¿Por qué? Porque hay dos detalles importantes. Se debe cuidar la imagen del producto y también debe estar muy acorde
a la imagen del punto de venta que va a comercializar el mismo. Podríamos hablar de la ropa de diseñador. Hay algunos diseñadores o hay algunas fábricas con nombre de diseñador que tienen venta exclusiva solamente a través de algunas tiendas departamentales. Esto nos está hablando, evidentemente, de que estamos cuidando tanto la calidad y el nombre del producto y lo estamos asociando con el punto de venta que sería capaz de situarlo y que atiende al mercado que puede estar interesado en comprar esta ropa de diseñador. Entonces, en la distribución selectiva normalmente se hace una búsqueda mucho más detallada de cuáles son los puntos de venta o puntos de comercialización que podrían estar interesados, que llegan al mercado, al segmento de mercado, el mercado meta, que busca ese producto y que también está acorde a la imagen, la calidad o el servicio del mismo. No cualquiera puede vender ropa de diseñador en sus tiendas. Y en el tercer tipo de cobertura de mercado nos habla de una cobertura de mercado exclusiva. Dice el pizarrón que aquí en la distribución exclusiva solo en algún punto de venta yo puedo encontrar ese producto o me pueden prestar ese servicio. Esto, por ejemplo, cuando se maneja una distribución exclusiva, la mayoría de las veces estamos hablando de franquicias. Las franquicias precisamente cuidan, y es uno de los puntos importantes que venden a través de las franquicias los franquiciadores, que la distribución que otorgan a través de esa franquicia es exclusiva. Nadie más en alguna cobertura de mercado o en algún radio alrededor de las tiendas puede vender el producto más que ese distribuidor o esa tienda, o se puede prestar ese servicio. El ejemplo son las agencias de automóviles. Las agencias de automóviles de Peugeot, pues evidentemente están vendiendo solamente marcas y submarcas de esta empresa automotriz. Y bueno, entendamos que el origen de las franquicias precisamente viene con las agencias de automóviles. General Motors Company, a principios del siglo XX, es quienes empiezan a vender sus automotores o sus automóviles a través de estas agencias por medio de franquicias. Entonces, es importante mencionar que depende del tipo de producto, depende del mercado meta al que estoy dirigiendo mi producto, de la imagen, de la calidad o del nivel de servicio, se tiene que establecer una estrategia de cobertura de mercado para que el distribuidor o el intermediario que en un momento dado tenga que ayudarme a llegar el producto, hacer llegar el producto hasta el consumidor final, lo haga de forma adecuada. A través, repito, de una distribución de tipo intensivo, de tipo selectivo o a nivel exclusivo. Bien, continuemos con nuestra siguiente lámina. Y también es interesante abordar cuáles son los distintos tipos de venta y de distribución que actualmente conocemos en nuestros mercados. Hablemos básicamente de las ventas que se manejan a nivel mayoreo y las ventas que tenemos a nivel menudeo. Cuando nosotros hablamos de una venta al mayoreo, estamos hablando básicamente de 4 tipos distintos de mayoristas. Hablamos, por ejemplo, de los comerciantes mayoristas de servicio completo, del comerciante mayorista de servicio limitado, del mayorista fabricante y también de un cuarto vendedor al mayoreo que se llama agente mayorista. Definamos rápidamente cuál es cada uno de ellos. El comerciante mayorista de servicio completo es aquel comerciante que tiene la función no solamente de vender, también asesora y también se encarga de la distribución física, esto es, del transporte o la entrega del producto hacia el cliente donde le pida que le coloque el producto. Este comerciante mayorista debe tener la capacidad de arrastre o el transporte suficiente y en buenas condiciones para hacer llegar el producto hasta el cliente. Hay una cosa importante que mencionar cuando hablamos de mayoristas. Cuando hablamos de mayoristas estamos hablando de un tipo de comerciante que nunca le va a vender al consumidor final. Es el único intermediario que le va a vender a otros intermediarios, ya sean otros mayoristas o minoristas o detallistas. Un mayorista, por las características naturales o por la naturaleza de su trabajo, no tiene la capacidad
de venderle al consumidor final. Para ellos existe otro intermediario que veremos más adelante, que son los minoristas o los detallistas. Pero bueno, regresemos entonces a cerrar en la definición del comerciante mayorista de servicio completo. Él también tiene la oportunidad o debe tener el servicio hacia sus clientes de financiación. Es el único que puede financiar a los clientes a través del otorgamiento de líneas de crédito o de algunos otros pagos que faciliten precisamente la comercialización o la compra-venta de productos en ese canal de distribución. Es importante mencionarlo porque en muchas ocasiones hay algunos mayoristas que no tienen la capacidad de otorgamiento de crédito o no tienen la capacidad de arrastre necesaria para entregar. Cuando estamos ante este tipo de comerciantes mayoristas, hablaremos de los comerciantes de mayoreo con servicios limitados. Insisto, el servicio completo habla de un financiamiento, habla de un transporte e incluso podría manejar algún tipo de almacenaje o algún almacenaje en especial como un servicio extra hacia el cliente. También hay muchos mayoristas que tienen la capacidad de poder otorgar asesoría en ventas e incluso poder hacer una transferencia de vendedores entre mayoristas y detallistas para ayudarlos a vender o a comercializar mejor sus productos. Entonces, el comerciante mayorista de servicio limitado, que es el siguiente punto, bueno, pues debe tener alguna restricción o no tiene la capacidad de poder suministrar u ofrecer algún servicio a sus clientes. Podría ser desde el punto de vista crédito, podría ser desde el punto de vista de venta transporte, o tal vez también sus limitaciones puedan ser geográficas. Hay comerciantes de servicios limitados que no pueden entregar en un radio mayor de 10, de 15 o de 20 kilómetros a la redonda. Entonces estaremos hablando evidentemente de un comerciante de servicios limitados. El mayorista fabricante son todas aquellas tiendas o todas aquellas fábricas que tienen la capacidad de abrir tiendas y de vender al mayoreo. Normalmente estas tiendas de fabricante las abren o las adecúan o las adaptan dentro de sus mismas instalaciones, dentro de sus mismas plantas productivas. Esto ahorra mucho, tiene mucha cuestión de reducción de costos porque se evitan mayoristas y evitan en un momento dado incrementar el costo o el precio del producto, pero hay muchas fábricas que no cuentan con esa capacidad. Cuando no se cuenta con esa capacidad, bueno, pues entonces si se necesita un canal mayorista, se acude a los servicios de un comerciante de servicio limitado o de servicio completo según las necesidades. Pero estos mayoristas fabricantes normalmente sí tienen la capacidad, sí tienen el arrastre, sí tienen una oferta de producto suficiente y un nivel de crédito, de otorgamiento de crédito a clientes que les permita a ellos mismos fabricar y también hacer las funciones de mayoreo para otros intermediarios. En este caso puede ser para otros mayoristas o podría ser también para otros detallistas. Y el agente mayorista tiene una particular diferencia entre los anteriores. Tanto el comerciante mayorista de servicio completo como el servicio limitado y el mayorista fabricante tienen el título de propiedad o son propietarios del producto y cuando lo venden extienden una factura y transfieren ese título de propiedad a quienes les están comprando el producto. El agente mayorista no. El agente mayorista es un intermediario entre el fabricante y otro mayorista o un minorista. Hace las veces de negociador, hace las veces de contacto comercial, hace las veces de puente de comunicación o de relación entre uno y otro, pero él jamás tiene la propiedad del producto. Él solamente hace los contactos y ayuda a las negociaciones. Cobra una comisión al fabricante, cobra una comisión al otro mayorista o al intermediario, pero jamás es propietario del producto. Esos agentes mayoristas normalmente se dedican a la negociación, a contactar. Por ejemplo, en la central de abastos hay algo que se llama patio de transferencia. Normalmente en este lugar llegan los productores con los trailers llenos de naranjas o de plátanos o de piñas o de cualquier otro producto y hay agentes mayoristas que se dedican
a negociar, a ver precios y a buscar entre los bodegueros de la central de abastos que se especializan o que tienen esa línea de productos para venta y entonces hacer las veces de la negociación. Ellos solamente se manejan a nivel comisión. Esto es importante mencionarlo. Es la gran diferencia entre un agente y comerciantes que sí tienen el título de propiedad o sí adquieren el producto a través de una factura. Bien, ¿qué son las ventas al menudeo? Cuando hablamos nosotros del tipo de venta de menudeo, estamos hablando de pequeñas tiendas o de establecimientos que sí tienen contacto con el consumidor final. Diríamos que es el último eslabón en la cadena de distribución, en donde el consumidor acude para comprar o para adquirir el servicio que le interese para satisfacer sus necesidades. Aquí básicamente hablamos de supermercados, de tiendas de conveniencia, de tiendas de especialidad, departamentales de descuento, de salas de exhibiciones de venta en catálogo o por catálogo, en tiendas de pedido por correo y en hipermercados. Recordemos que los supermercados en la década de los 50 en Estados Unidos del siglo pasado, o sea, de 1950 hacia adelante, es en donde surgen los primeros supermercados y luego se convierten en hipermercados. La diferencia entre un supermercado y un hipermercado básicamente son las dimensiones. Los hipermercados son grandes tiendas donde tienen una variedad impresionante de productos y de departamentos y que esa variedad precisamente le permite al consumidor tener acceso a otras líneas que en un supermercado no las tiene. Básicamente el supermercado se dedica a vender productos perecederos y productos no perecederos. Tiene algunas otras líneas o algunos otros departamentos, pero en cantidades mínimas. El fuerte del supermercado es perecederos, no perecederos, y en el hipermercado sí podemos encontrar ropa, podemos encontrar accesorios, muebles, artículos para el hogar, electrodomésticos, líneas blancas y muchísimos otros áreas o departamentos que hacen mucho más amplio y más atractiva la compra del consumidor final. Las tiendas de conveniencia son estas pequeñas tiendas en áreas residenciales que se dedican a vender básicamente su gancho son refrescos, cervezas, vinos, cigarros y hielo. Y todos los demás productos que ellos venden, los venden en un espacio pequeño como tipo mini super con anaqueles bien establecidos o bien manejados que hacen las veces de pasillos y donde puedes encontrar algún otro tipo de producto que necesites por urgencia. Vamos a suponer que a una ama de casa se le termine el detergente, podría ir a una tienda de conveniencia a comprar una bolsa pequeña de 1/4 de kilo de detergente en lo que llega la oportunidad de ir al supermercado o al hipermercado a comprar su despensa de tipo mensual o normal. Entonces la tienda de conveniencia son estas tiendas que también tienen otra particularidad, son las que abren las 24 horas del día. En México hay varias cadenas que se dedican a este tipo de negocios. Las tiendas de especialidad son aquellas tiendas que venden una línea de productos en particular. Pueden ser muebles, pueden ser ropa para caballero, puede ser ropa para dama, pueden ser zapatos, pueden ser ropa para bebé. Esa especialidad precisamente se maneja de acuerdo a las características del mercado meta al que están dirigiendo sus productos. La tienda departamental tiene otra variable. Cada uno de esos departamentos o áreas de venta dentro de esta tienda tiene una administración en particular. Ellos mismos administran, ellos hacen sus pedidos y ellos manejan sus estrategias de ventas. Las tiendas de descuento son aquellas tiendas que compran líneas de productos muy particulares a los fabricantes y que garantizan, escuchen bien, garantizan que los precios que están ofreciendo a su consumidor final son los más bajos del mercado. Tenemos aquí una línea en México, una cadena de tiendas de descuento muy conocida que vemos frecuentemente en publicidad en televisión y en otros medios de comunicación, que es la típica tienda de descuento. Ahí no vamos a encontrar los últimos modelos o los últimos avances de la tecnología, de las televisiones o de los estéreos. Ahí encontraremos términos medios en cuanto a modelo y en cuanto a características del producto, pero lo que sí garantizan que es el precio más bajo del mercado. Las salas de exhibición de venta por catálogo pues se hacen a través precisamente de este tipo de medio. Ustedes pueden tener acceso a estos catálogos, a estos libros, donde nos muestran todos los productos que son capaces de vender. La tienda de pedidos por correo también se maneja normalmente a nivel catálogo o es, por ejemplo, esas tiendas que insertan
sus trípticos o sus catálogos dentro de los estados de cuentas bancarios y que nos llegan junto con el estado de cuenta de tarjetas de crédito a domicilio. Ahí nosotros podemos hacer el pedido vía correo o incluso ya por internet. Y bueno, ya había yo hablado hace un momento de los hipermercados con la gran diferencia de sus dimensiones tan grandes y su gran variedad de servicios y de departamentos o de áreas que tienen destinadas a diferentes tipos de producto. Con esto cerraríamos entonces el subtema de canales de distribución. Yo les invito y les reitero que busquen en cualquier libro de mercadotecnia más respecto a este punto. Para continuar con el siguiente, que son campañas comerciales, vamos a iniciar con lo que es la definición de lo que es una campaña. Una campaña es un conjunto, dice la lámina, de elementos promocionales que se realizan a través de los medios de comunicación que todo el mundo conocemos. Y bueno, dice Philip Kotler, uno de los autores reconocidos en el área de marketing, que la mezcla de comunicaciones de marketing es esa combinación específica de publicidad, ventas personales, promociones de ventas y relaciones públicas que una compañía usa para alcanzar tanto los objetivos de publicidad como los objetivos de un plan de mercadotecnia. Y en la lámina ustedes podrán apreciar los ejemplos de cada una de esas actividades promocionales. Encontramos, por ejemplo, los espectaculares, que son particularmente medios de comunicación para la publicidad. Encontramos algo ahí que dice promoción al 2x1. Esa es la forma de manejar las promociones de venta. También encontramos a dos personas platicando en la siguiente fotografía, que pues básicamente nos estamos refiriendo a la venta personal. Y una más con dos manos estrechándose que nos hablan básicamente de las relaciones públicas. Pero veamos la definición de cada una de ellas para que nos quede más claro cada uno de estos conceptos. Dice la definición de los elementos de la mezcla de mercado, de la mezcla promocional, que la publicidad es cualquier forma pagada de presentación y promoción que no es personal, es a nivel impersonal, de ideas, bienes o servicios, donde se anuncia o se menciona al patrocinador, a esa fábrica o a esa marca a través de la publicidad. Nosotros tenemos evidentemente que mencionarla y es una forma pagada. La empresa, la comercializadora o quien haga la publicidad del producto es quien paga, quien contacta y quien paga los medios de comunicación seleccionados para que entonces se anuncie y se diga quién es el patrocinador o quién es la marca o fabricante. La venta personal la vamos a definir como la presentación personal que hace el conjunto de vendedores o esa fuerza de ventas de la empresa con el fin tanto de vender como de forjar o de establecer relaciones directas con el cliente. Son todas aquellas personas que se dedican a promocionar y a publicitar y a negociar, pero cara a cara con nuestros clientes, a buscar clientes nuevos o a seguir satisfaciendo las necesidades de clientes actuales. La promoción de venta resulta ser un incentivo a corto plazo. Esto es bien importante mencionar. Es un incentivo a corto plazo que fomenta la compra o venta de un producto o servicio. Cuando nosotros encontremos un incentivo, algo que a mí me llame la atención o que me impulse a comprarlo y que sea con una vigencia máxima de 10 a 12 semanas, estaré hablando de una promoción de ventas. Si yo tengo otro tipo de estrategia que rebasa ese tiempo o ese límite de tiempo o que no precisamente está dirigido a incentivar, pues evidentemente no estaría hablando de una promoción de ventas. Ojo, incentivo a corto plazo. La siguiente actividad promocional se llama relaciones públicas. Las relaciones públicas tienen el objetivo de fortalecer o de establecer relaciones, buenas relaciones, relaciones positivas con los públicos de una compañía. Recordemos que las compañías básicamente tienen dos públicos, el público externo y el público interno. ¿Mediante qué? Pues mediante la publicidad favorable, la creación de una buena imagen corporativa y el manejo o el bloqueo de rumores, relatos o sucesos desfavorables.
cuando una empresa, por ejemplo, se esté enfrentando a una dura crítica de la opinión pública, dadas las características o las consecuencias en algún uso del producto, pues entonces esa empresa tiene la oportunidad de manejar esta actividad promocional para desmentir rumores o para manejar una imagen adecuada del producto y que el consumidor tenga la confianza de seguir comprándolo y de seguir usándolo o de seguir consumiéndolo sin ningún peligro o sin ningún problema. Hace algunos años se mencionaba, por ejemplo, de algunos antigripales que podían ser muy peligrosos, que resultan ser peligrosos, y más en la población infantil, por algunas sustancias químicas que tienen, la pseudoefedrina, por ejemplo, y que se vieron en la necesidad de retirarlos de anaquel de las farmacias. En este caso, las farmacéuticas debieron haber tenido un buen programa de relaciones públicas para borrar esa imagen negativa de la empresa y entonces retomar productos o retomar fórmulas en nuevos productos que le den confianza al consumidor. Otra de las sales que se ha cuestionado mucho su consumo es el ácido acetilsalicílico en niños. Entonces, hay empresas como la empresa que fabrica el Mejoral que decidió quitar el ácido acetilsalicílico de la fórmula de su producto e integrar el paracetamol. El paracetamol es mucho menos agresivo y más confiable para la población en general y más para la población infantil, que era la que tenía o corría muchos riesgos por la ingesta de ácido acetilsalicílico. Entonces, todo esto se puede manejar a través de un buen programa de relaciones públicas. Tener la oportunidad de manejar una buena imagen o de bloquear o de desaparecer los rumores. Recordemos que los rumores siempre son noticias no comprobadas que pueden venir en detrimento para la imagen del producto y la imagen de la empresa. Y un elemento más de la mezcla promocional que no se incluyó en la lámina anterior, pero que es importante mencionarlo, es el marketing directo. El marketing directo se define como la comunicación directa con los consumidores individuales, pero con una selección adecuada, con el fin de obtener una respuesta inmediata. ¿A través de qué? A través del correo o a través incluso de correos electrónicos vía Internet. Todos estos elementos entonces van a ayudar a establecer una comunicación integral con el consumidor final o con el mercado meta que me ayude precisamente como empresa a dar la información precisa del producto, dónde me pueden encontrar, incluso para recordarle a mi mercado meta dónde estoy y qué estoy haciendo como marca o como producto. Para cerrar esta sesión, abordemos cuáles son entonces los criterios de evaluación que debemos considerar para poder establecer un análisis adecuado de la competencia. Y bueno, la lámina comenta que la comprensión de la estructura del mercado en donde se maneja una empresa, donde venda sus bienes o servicios, debe ser perfectamente bien conocida, perfectamente bien manejada. Debe saber cuáles son las marcas de los productos con mayor venta, cuáles son los nichos o esos pequeños mercados que no están totalmente atendidos por las empresas y que se pueden aprovechar, cuáles son los segmentos de mercado a que se están dirigiendo también los competidores y cuál es el nivel de intensidad competitiva. ¿Qué están haciendo los demás para poder seguir vendiendo sus productos? ¿Y qué debo hacer yo para poder vender mis productos? Dice la lámina, es la información que ayuda a las empresas a identificar oportunidades en el mercado. Recordemos que las oportunidades son situaciones externas positivas que una empresa puede aprovechar para poder servir mejor o satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. Y también nos ayuda evidentemente a tomar decisiones tanto estratégicas como tácticas. ¿Sobre qué? Pues sobre los 4 elementos de la mezcla de mercadotecnia o como ustedes lo manejen, sobre su producto, su precio, su forma de distribuirlo y su forma de comunicarlos. Un ejemplo puede ser
todo lo que hacen las compañías refresqueras e incluso las compañías dedicadas a la fabricación y venta de bebidas refrescantes, qué cantidad tan impresionante hay de marcas, de sabores, de tamaños, de presentaciones y a quiénes están dirigidos en los distintos segmentos de mercado. Sugiero para esta ocasión, para que se pueda hacer un análisis de las características del consumidor de una manera sencilla pero precisa, utilizar el cuadro o el formato que se maneja en la lámina. Sugerimos que en columnas se identifiquen de 2 a 3 competidores, los que se crean necesarios o convenientes, los que están directamente involucrados en el mercado y que van con la empresa. Y entonces en cada uno de los renglones hacer una especificación o hacer una descripción de cada uno de los siguientes puntos. Desarrollar un sencillo FODA para los 3 competidores. También identificar en la manera posible cuál es el porcentaje de participación de mercado que cada uno de ellos tiene. También sería interesante poder describir cuáles son las características del producto de cada uno de ellos, sus precios, tanto a mayoristas como a detallistas como precios finales al consumidor, cuáles son los canales de distribución que cada uno de ellos utiliza, cuáles son las campañas comerciales que se están utilizando y, si se considerara algún otro punto importante que mencionar, manejarlo también dentro de este sencillo formato. Y bueno, una vez que se pudo o se desarrolló o se requisitó de alguna forma este formato con los datos de los competidores de una empresa, pues entonces abordar y retomo lo que ya habíamos visto en sesiones anteriores, hablando de cuáles son las etapas de un buen análisis de competencia. Recordemos que primero hay que identificar a las empresas competidoras, quiénes son, qué producen, cuál es su capacidad para atraer clientes actuales y potenciales. Ya que identifiqué perfectamente a mis competidores, bueno, pues vamos a determinar cuáles son los principales objetivos como empresa, qué buscan ellos en el mercado y qué motiva su comportamiento. Podríamos verlo a través de la participación de mercado o podríamos verlo a través de las actividades mercadológicas. También es importante identificar las estrategias de los competidores. Podríamos, dentro de características de producto, insertar cuáles son sus niveles de calidad, cuáles son sus servicios o cuáles son algunos otros elementos como campañas comerciales que lo manejamos en el formato anterior. Ya que tenemos toda esta información perfectamente clasificada, hay que saber o determinar las fuerzas y las debilidades de ellos como competidores para atacarlas o resguardarnos según sea el caso. Y después de esto, tener los elementos necesarios para decidir a qué competidores se va a enfrentar y a quiénes no, dependiendo precisamente del resultado de este análisis. Para concluir en esta unidad 3 de análisis de las competencias del mercado, es importante retomar algunos puntos. Recordemos que vimos o que hicimos un análisis de oportunidades, de amenazas, de debilidades y de fortalezas. Hablamos del análisis FODA. También hablamos de la importancia o del interés de conocer cuál es la participación del mercado. También abordamos características del bien, calidad del bien y características del producto. Y en esta ocasión abordamos, bueno, pues algunos otros puntos importantes como son canales de distribución y campañas comerciales. Yo diría, en mi experiencia personal, que no hay en sí alguna fórmula. Recordemos que en el ámbito empresarial nosotros no nos manejamos como recetas. No es una receta de cocina, ni es una serie de medicamentos para contrarrestar una enfermedad. Es esa capacidad que debe tener el empresario mexicano, el administrador, de poder identificar precisamente amenazas, oportunidades, debilidades, fortalezas, conocer qué está haciendo mi competidor, hacer un cuadro de comparación, un estudio de comparación con lo que yo estoy haciendo, tener toda la información necesaria a la mano y entonces poder emitir un juicio y poder tomar decisiones con base en este juicio.
Mi recomendación, como en sesiones anteriores, es que sigan repasando las láminas que hemos estado viendo, hemos estado trabajando a través de estas sesiones. Que busquen en Internet, en sitios relacionados, en sitios serios, con informaciones, artículos o estudios serios, que los ayuden a entender qué es lo que está pasando dentro de sus mercados, los mercados que atienden, cómo se están comportando. Un buen ejemplo o un buen ejercicio podría ser que investigaran cómo está el mercado de refrescos en México, para poder comprender hasta qué nivel me impacta o les debe impactar a las empresas toda esa información que se tiene y que se requiere para llegar a ese punto 5 del análisis de la competencia. Poder decidir qué voy a hacer. ¿Voy a atacar? ¿Me voy a quedar atrás o voy a mantener la guardia? Insisto que la investigación y la información que se tenga a la mano es esencial para poder tomar decisiones. Dejemos de ser empíricos para poder emitir juicios de valor, pero con base en información relevante. Nos veremos en una próxima ocasión.